Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tenías 14 años. Ibas a terminar la secundaria. Tu madre te despertaba al dar las 7. Con un gesto repetido durante años, te devolvía a la realidad de los seres y de las cosas. Quedaba atrás un sueño poblado de combates a la orilla del mar, desembarcos en islas enemigas, ataques a los bastiones de la jungla. Y entrabas lentamente en el día en que era necesario vivir, desayunar, bajarte del camión que conduce a la escuela, crecer, dolorosamente crecer, abandonar la infancia, seguir al margen de los demás, no obstante el afecto, el consuelo de la amistad. Porque nadie puede compartir nuestro íntimo desamparo, ni la pequeña humillación. Por las noches, cuando volvía tu madre de la oficina, cenaban en silencio, absortos en sus propias reflexiones y en sus secretos no compartidos. Más tarde, te encerrabas en tu cuarto a estudiar, a oír radio, a leer esos libros de guerra que te permitían llegar a una edad heroica en que imaginabas mudas batallas sin derrota. A causa del trabajo de tu madre, comías con la familia de su hermano. Ese hombre hosco y devoto que nunca manifestó el menor afecto y exigió un pago mensual por tus alimentos. Día tras día, soportaste el ritual y el aislamiento, una existencia diferente a la tuya, una aridez que no anhelaste, una conversación que al excluirte, te libraba de insistir sobre los mismos temas, imitar frases y actitudes copiadas del cine y la televisión. Te aceptaron por fuerza, pero no quisieron romper tu soledad, tu oscuridad, tu malestar de intruso sin desearlo. Y sin embargo, todo lo compensó la presencia de Julia. Julia, tu prima hermana, tu inalcanzable prima hermana, la que cumplió 20 años esa tarde de agosto. Sus imágenes no se borran de ti. La recuerdas cómo era, cómo fue en esa tarde.
Su juventud permanece en tu memoria, anterior al olvido, eterna, sin comienzo ni destrucción. Julia estudiaba en la universidad. Era la única que te tomaba en cuenta, no por amor como creíste entonces, quizá por la compasión que despertaba el niño, el huérfano, el sin derecho a nada. Su sola presencia llenó las tardes que pasaste en casa de tus tíos. Aún hoy evoca su inquietante cercanía, esa proximidad fugaz, inesperada, que despertaba la avidez de tus sentidos. Julia te ayudaba en tus tareas, te daba un lugar en el mundo, consagraba su tiempo a estar contigo. Alguna vez, ¿recuerdas? Quiso enseñarte a bailar. Y no pudiste seguirla en esa música que para siempre te hará pensar en ella. Revivir los momentos en que estuvo tan cerca, tan lejana. Hasta que conociste a Pedro, el primer novio que tuvo consentimiento para verla en su casa. A Pedro que se irritaba porque le dabas lástima a tu prima y que te consideraba un estorbo, un testigo, quizá nunca un rival. Te despojó de ella, fue alejándola. Y a solas, en la casa desierta, buscabas su presencia en el cuarto, en los vestidos deshabitados, en cada objeto ungido por su tacto, en el fruto que guardaba el dulce sabor de su saliva. Julia cumplió 20 años esa tarde de agosto. Celebraron el aniversario en familia, en la decencia mediocre, y solo Pedro alcanzó el privilegio de participar, junto a ella, en la mínima ceremonia irrepetible. Te preguntaste, sabiendo la respuesta, ¿qué deseo habría anhelado Julia cuando apagó las velas? ¿Qué ilusión de la que tú estabas aparte, solo como el que ve y el que recuerda? Para ti, que estabas de sobra, tolerado por ser inevitable, la celebración fue humillante y ridícula. Cuando se levantaron de la mesa, Pedro preguntó a Julia si quería ir al cine
o pasear por los alrededores de la ciudad. No escuchaste la respuesta, pero obedeciste la orden de acompañarlos. Sentiste odio por Pedro, por la madre de Julia. Quisiste hablar con Julia para que te evitara esa rotunda humillación, y fue imposible. De pronto, la ciudad se extravió y la viste perderse en piedra y polvo. Te hundiste en el asiento posterior, herido por el sol y por la agonía de ser un testigo que ya ni siquiera preocupaba a Julia y Pedro. Pensaste que avanzaban hacia una región semejante a la que conociste en las novelas, en las viejas películas de guerra. El viaje te parecía interminable. Las últimas casas se perdieron. La tarde infinita quedó desierta, y los valles, las montañas, la selva, los altos pinos desgarrados por la luz del verano, llegaban a tus ojos en vez de aquellas lágrimas que intentaron brotar. Pedro detuvo el automóvil frente a los muros del convento, oculto en la vegetación de la montaña. Y caminaron, ellos y tú, por las desiertas galerías, los corredores llenos de ecos sin memoria. Y grabaste tu nombre y esa fecha en los muros. Y los viste sin cuidarse de ti en los jardines.
Quisiste aproximarte a Julia, estar con ella, y solo provocaste un juego más que te alejó, que te dejó a la orilla. Después se murmuraron, se escucharon en las paredes de una capilla acústica. Y en el jardín, tú que no tienes nombre y no eres nadie, imaginabas tu fuerza y tu victoria. Salieron del convento y caminaron hacia la selva húmeda y las vegetaciones de montaña. Bajaron el sendero que conduce hasta el lugar en donde nace el bosque. Comenzaste a sentir la libertad, la soledad de la naturaleza. Te alejaste del sitio en que Pedro y Julia se abrazaban. El aire incontaminado, agudo y libre, llegó hasta ti y revivió tus sueños. El júbilo te llenaba la sangre. Saltabas y corrías y vivías la existencia íntima y heroica en que llevabas a tu prima el testimonio de tu inmenso valor, de tu grandeza. El viento helado te daba la sensación de hundirte en otro, en el viento distante y detenido en las imágenes del cine, en esa realidad de fingidas hazañas y aventuras. Pero al volver, Pedro y Julia no estaban. Regresaste al convento y viste a Pedro que te llamaba para decir que Julia se perdió en la oscuridad del subterráneo y suplicó que lo ayudaras a salvarla. Y te sentiste el héroe, los héroes todos de la pasada guerra, los combatientes vencedores del Alamein, Narvik, Guadalcanal. Te sentiste en la caballería polaca, en las cargas suicidas contra los tanques alemanes. Te sentiste el soldado capaz de toda acción guerrera, porque sabe que una mujer va a celebrar su hazaña, y el enemigo va a perder, a ceder, a morir.
La tiniebla se apartó hendida por la luz. Pedro y tú avanzaron bajo el olor del moho y de los siglos para salvar a Julia de lo que acechaba en ese subterráneo que poblaban los muertos, los espectros. Y repentinamente se apagó la linterna. Mientras afuera, Julia iba al encuentro de Pedro. Y Pedro le contaba lo que hizo. Y Julia se indignaba por esa broma estúpida. Y corría y se adentraba en el subterráneo para encontrarte y salvarte. Ella a ti, del miedo a los fantasmas que nos surgieron, de un pasadizo ante el que Julia misma no sintió temores. Julia estaba molesta y prolongaba tu humillación, tu triunfo roto. Y la miraste apartada de Pedro, pero de ti, más lejos e imposible. Vagaste por la ciudad recordándote en el subterráneo, héroe lastimoso, agazapado contra la pared, con los ojos abiertos y temblando. Entendiste ya en pleno la vejación, la burla, la derrota. Contaste a tu madre lo que ocurrió esa tarde, el fin de tu aventura y tu inocencia lamentable, en ese túnel oscuro, amargo y sin remedio. Y lloraste al pensar en la imagen de Julia reconciliada,
ausente, que ni siquiera te vio escapar de la derrota. Y al despertar, el día siguiente, quemaste toda tu colección de hazañas y combates infantiles. Y no olvidaste nunca esa tarde de agosto. Esa tarde, la última en que tú viste a Julia.